Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Mientras tanto se empiezan a sumar al vivo de hoy, que es un vivo muy interesante, donde vamos a estar hablando sobre la resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación, con la magíster Silvia Bersanelli, en integración de las personas con discapacidad, para contarles un poco qué nos viene a dar esta resolución, cómo puede ser aplicable. Acá Silvia está entrando, la voy a hacer entrar. Sobre educación inclusiva. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Me escuchás? Sí, ¿Bien? Bueno, yo también. Bueno, yo estaba comentándole, iniciando que, bueno, estaba preguntándote, contándole a la gente que vamos a hablar sobre la resolución 311/16. Y bueno, primero voy a tener a permitir que te presentes y empezar a hablar un poco sobre esta importante resolución que mucha gente desconoce, tanto las familias como las escuelas, ¿no? Y qué importante es saber a qué vino a raíz de digamos, del artículo 24 de la Convención, qué viene a aportar como mayor herramienta esta resolución, ¿no? ¿Para qué? Así que bueno, presentate como frente a la bueno, gente y bueno. bueno, Celia, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Me ahogué justo, así que Ay, espero pobre, salir. agua Bueno, tranquila. mi nombre es Silvia Bersanelli y bueno, soy magíster en integración de personas con discapacidad, docente ahora jubilada de educación especial y, bueno, durante mucho tiempo estuve a cargo de el desarrollo de propuestas inclusivas en la provincia de La Pampa. Ujú. Está bien. Bueno, y sos profesora mía porque estamos haciendo el curso de prácticas inclusivas, construyendo prácticas inclusivas, y la verdad que me lleva un montón de conocimiento y tengo el placer y el honor de que hoy estés acá porque me parece que todo ese conocimiento tan valioso que tenés y que llevas a la práctica, eh, la gente necesita, uno necesita como expandir, ¿no? Unirnos, mancomunarnos para poder entrar en este nuevo paradigma del modelo social de la discapacidad. ¿Y cómo es esto de las escuelas inclusivas? ¿Qué es lo que viene a darnos la resolución? ¿No? Porque La- deviene de la convención. Tenemos una convención donde Argentina ha estado parte. ¿Y qué es lo que la resolución nos viene a brindar o ampliar, o cuáles son sus ejes? ¿Qué nos puedes decir, digamos? Cómo no, la resolución, en primer lugar, sí viene a dar respuesta, bueno, a las personas con discapacidad, a los estudiantes con discapacidad, que por supuesto no tenían una normativa que los pudiera avalar. Sí estaba, mejor dicho, no tenían, no específicamente como la 311, sí estaba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual adhirió nuestro gobierno y aprobó, y la incorporó incluso con rango constitucional, pero no estaba en el marco del Ministerio de Educación. Por lo tanto, esta resolución que toma el Consejo Federal de Educación, teniendo en cuenta lo que señala la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en particular el artículo 24, una de las primeras cuestiones es que brinda la seguridad a los estudiantes con discapacidad a que sean incluidos en el sistema común de la educación, ¿no? Y al mismo tiempo genera condiciones para que todo el sistema educativo, en función de la situación que esté, obviamente pensando en cómo está cada provincia, ¿no? En qué lugar del camino va. Para ese logro de la educación inclusiva lo pueda hacer, ¿sí? Es una convención, es una resolución que tiene 4 anexos, ¿sí? Eso es muy importante porque el primer anexo trata de lo que es la acreditación, la certificación y la promoción, ¿no?
en el ámbito escolar. Esto, ¿qué tiene en cuenta? En primer lugar, que si vos vivís en una provincia y te mudás, por ejemplo, y estando en el marco de esta convención, no tenés que tener ningún problema en cuanto al traslado, ¿no? Esto le ha pasado a muchas familias por ahí, ir de provincia en provincia buscando escuelas que incluyan a sus hijos y que no tengan problemas. Yo digo que los puntos fuertes o los puntos clave de esta convención, bueno, además de los ejes, es en primer lugar que le da, que le brinda la seguridad que los estudiantes se pueden inscribir en la escuela común, que nadie le puede negar el derecho a esa inscripción, porque es lo que dice esta resolución, ¿no? En primer lugar, es el derecho de los estudiantes a participar. Por el otro lado, asegura, ¿sí? Porque lo promueve, un apoyo a toda la trayectoria escolar de los estudiantes, pero de las escuelas también de nivel común, ¿no? Las escuelas de nivel, que en general el planteo es, aunque eso fue desterrado, digo, con el tema de la virtualidad, no estamos preparados para esto. Pero bueno, de todas maneras, esto también invita a una construcción, ¿no? A un trabajo corresponsable, es la palabra que usa esta resolución, entre la educación especial y las escuelas de nivel. Con lo cual es un trabajo que se va tejiendo, que se va construyendo permanentemente. Por el otro lado, otro punto importante es que la familia pueden elegir la escuela. Es decir, Eso sí. que eso también es importante porque se requiere también que las jurisdicciones tomen medidas en este asunto. Si la jurisdicción, las provincias, no toma una medida, por supuesto que rige esta resolución de la 311 porque es un acuerdo en el Consejo Federal de Educación. Pero muchas provincias tomaron medidas de por sí. Y esto también, ¿qué habilita? Es que uno pueda mandar a los hijos juntos a la misma escuela, no que la escuela, que eso sucedía antes, te diga, no, acá no hay vacante, no, tus hijos iban ahí y uno de tus hijos tenía que ir a otra escuela. Entonces, eso también es un elemento importante de esta resolución. Por el otro lado, establece que tiene que haber un proyecto pedagógico individual. Esto es lo que también, yo digo que en parte discrimina este proyecto pedagógico individual, ¿no? Pero en parte todavía es necesario, porque hay mucha diferencia, mucha diversidad. ¿En qué punto encuentra esta resolución a las provincias? Entonces, te puede tocar en una provincia que todavía no inició con la aplicación o que todavía no permiten a los estudiantes ingresar a las escuelas de nivel, a pesar de los amparos y de la judicialización. Entonces, pero vos te mudás de provincia y con un PPI, como así se lo conoce, al proyecto pedagógico individual, es mucho más sencillo, tanto para la trayectoria escolar del estudiante como para el estudiante en sí. También sostiene, esta resolución sugiere cómo trabajar entre los equipos, ¿no? Cómo generar sinergia entre los coordinadores, supervisores, directores y docentes de los diferentes niveles, cómo empezar a construir y a transitar un camino que antes se hacía por separado, con lo cual eso también es muy interesante. Otro punto que señala o que tiene en cuenta esta resolución es que promueve la aplicación claramente de lo que es el modelo social de la discapacidad, al poner el foco en identificar las barreras, ¿sí? Que impiden, las barreras que están en el contexto y que impiden a los estudiantes acceder, participar y estudiar, no aprender en esa escuela. Entonces, eso es poner el foco en el modelo social y, por supuesto, le quita todo el peso que tenía el viejo modelo del diagnóstico médico. De hecho, eso se ve en la organización todavía aún de nuestras escuelas. Nuestras escuelas especiales siguen organizadas por tipo de discapacidad. Y eso es obra Sí. del modelo médico. Entonces, esa es otra rol, otra clave importante que tiene esta resolución. Garantiza que ningún estudiante pueda repetir esta vieja medida de que a ver qué repite, que bueno, permanencia se llama, permanencia. No hay permanencia, todos los estudiantes tienen que ser promovidos y bueno, y eso también ayuda
a rever esa mirada en la repetición, ¿no? En lo que es el quedarse un año más en el mismo grado, perdiendo el grupo de compañeros, ¿no? Eh, yo creo que esos son puntos importantes de la resolución. Lo que busca también es que se profundice la cultura inclusiva, con lo cual esto se irradia no solamente a los estudiantes con discapacidad, sino que permite que se reflexione sobre la práctica y se reflexione sobre estos puntos que muchas veces, sin darnos cuenta, son estrategias que excluyen a otros estudiantes, ¿no? Entonces, la verdad que al poner la mirada en cómo se excluyó a los estudiantes con discapacidad, uno puede poner la mirada también en cómo se excluyeron a otros, a otra gran cantidad de estudiantes y ¿no? Del sistema. Así que, bueno, me parece que esos son puntos importantes, Yo ¿no? te quería preguntar, digamos, porque también, bueno, vos hablaste de, digamos, de todos los anexos, el tema de la certificación, que en realidad yo no lo tengo bien claro si la resolución abarca a nivel nacional, digamos, si también aplica a lo que es la capital o solamente a nivel provincial. No, 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 una resolución del Consejo Federal de Discapacidad está de acuerdo con para todas las jurisdicciones, absolutamente. Por Ahora, eso te digo, todas las provincias y Cava, por supuesto. Pero eso depende en qué nivel encuentre a cada provincia. Provincias como La Pampa tiene una propia resolución, o sea, tiene una acuerda con la 311, porque además no es cuestión de estar de acuerdo, no, esto como la convención, si ya se afirmó en el Consejo Federal, está. Sí sacó una nueva resolución en total concordancia con esta, y una resolución aparte que tiene la provincia de La Pampa es que, por ejemplo, no se puede negar la inscripción a ningún estudiante con discapacidad, pero además tiene prioridad en una escuela. En escuelas muy convocadas, ¿no? El solo hecho de un estudiante que tenga un certificado único de discapacidad tiene prioridad de inscripción, ¿no? Entonces, no. ok. A mí me Acaban de... interesaba que vos expliques un poco la diferencia, ¿no? Digamos que deviene también del artículo 24 sobre lo que es la exclusión, la segregación, la integración y qué viene a ser la inclusión, ¿no? Porque es como que acordar un poco qué hablamos cuando hablamos de inclusión educativa, que no solo abarca a las personas con discapacidad en su conjunto, sino que a todas las maneras diferentes de aprender, y que hoy se cuestiona, ¿no? Más, digamos, no la manera de aprender, la dificultad en el aprendizaje, sino la dificultad que se encuentran, las barreras que se encuentran en la enseñanza, ¿no? En la forma de enseñar y en la didáctica, digamos, manejando no solamente el tema de las barreras urbanizadas o eh, arquitectónicas, sino también lo que tiene que ver con barreras pedagógicas de aprendizaje, digamos, con que el aula reciba a esos alumnos con la diversidad, digamos, de materiales didácticos que puedan llegar a necesitar y no que salgan corriendo a buscarlo, ¿no? Y que también esto de que se armen las parejas pedagógicas y no la maestra integradora, donde también se genera una segregación. Me gustaría que expliques un poco ese concepto y qué entendemos o qué debemos entender por inclusión educativa, ¿no? Bien, bueno, por inclusión educativa y tal como lo planteabas al inicio, diferenciándose de lo que es, por supuesto, la integración escolar. A ver, aunque hagamos foco en las personas con discapacidad, porque se adopte a partir de la convención esta propuesta de generar un sistema educativo más inclusivo, esto no es solamente un movimiento o una respuesta que se da al movimiento de personas con discapacidad. Desde hace muchos años, ¿sí? Muchos educadores del mundo siempre estuvieron preocupados por la exclusión de determinados grupos de la educación, ¿no? E incluso cuando la propia educación era exclusivamente
para una élite, ¿no? Se trató de buscar una educación universal, pero siempre hubo, ¿no?, una mirada positivista, una mirada medicalizada o biologicista, si querés, que dejó afuera determinados estudiantes que no se encontraban dentro de lo que el establishment consideraba la norma, ¿no? Y a partir de eso, bueno, hubo grupos específicos como los estudiantes con discapacidad que quedaron fuera del sistema y se le generó otro sistema, como Estados Unidos tuvo en su momento la escuela para negros y no los dejaba ingresar a las escuelas de blancos. Es decir, que esta lucha por un sistema educativo inclusivo, digamos, no es algo nuevo. Sí es cierto que fuertemente el movimiento de las personas con discapacidad le puso nombre, ¿no? Y nombre y apellido, ¿por qué? Sobre todo en el ámbito donde fue construida la educación especial. La educación especial se construyó de manera segregada para un grupo de estudiantes que no se consideraba dentro de la norma, ¿no? Y por supuesto que varió en el mundo entero ese tipo de educación. ¿Qué nos permiten hoy, sobre todo las pedagogías críticas y los estudios críticos también en discapacidad, ver cómo ese sistema, ¿sí?, sigue segregando? Entonces, en un primer momento se trató de buscar que algunos estudiantes se incluyeran en el sistema, y eso fue la integración. Entonces yo te daba como sistema la bienvenida, pero no me modificaba. Vos te tenías que adaptar a mi sistema educativo. El concepto de inclusión es mucho más amplio. Primero, que refiere a todos los estudiantes que están en riesgo de exclusión. En nuestro país no sucede, pero en muchas partes del mundo las mujeres no les permiten ir a la escuela. En muchas partes del mundo a las personas con albinismo incluso se las mata, pero no se las permite ir a la escuela. Es decir, hay una variedad de grupos que quedan con riesgo de quedar excluidos muy importante. En muchas partes del grupo del mundo, chicos que por una cuestión de pobreza de los padres no pueden ir a estudiar porque tienen que trabajar. Es decir, es muy amplia el grupo de estudiantes en riesgo de exclusión. Entonces, la inclusión es más amplia. Por un lado, entonces abarca a mayor cantidad de estudiantes, no solamente a los estudiantes con discapacidad. Pero el otro tema importante también es que las propuestas no es que te abro las puertas para que entres y no acomodo nada. No, el sistema, o sea, hacer un sistema educativo inclusivo requiere una acomodación, ¿sí?, del propio sistema. Es decir, que acá requiere que el sistema reflexione sobre las prácticas que excluyen, modifique esas prácticas que excluyen y que realmente puedan buscar mecanismos estructurales para habilitar el ingreso a todos los estudiantes, y habilitar, que son tres cuestiones, ¿no?, el acceso, la participación y el aprendizaje, pero al mismo tiempo generar aulas, ¿sí?, que promuevan esa educación amplia, variada, en la que todos puedan aprender. Y para eso, últimamente, y no es nuevo, pero las didácticas inclusivas, así como se están planteando las pedagogías inclusivas, lo que promueven son estrategias mucho más en la línea de para todos, para todas y para todes, ¿no? Es decir, que nadie pueda quedar afuera. Y entonces en esa línea se encuentran las metodologías activas, se encuentran muchísimas estrategias que tienen que ver con un cambio de rol. Yo recibía hoy un audio de una escuela que promueve para 3 días, como viene haciendo hace muchos años, talleres inclusivos, y no sé, la variedad de talleres que dijeron. Y yo entonces lo felicité, pero al mismo tiempo pregunto, ¿la escuela no puede ser todos los días así? ¿Por qué tenemos que seguir estando con esta misma escuela de hace más de 150 años, cuando los chicos son otros? Cuando además también esta pandemia nos vino a demostrar, primero, de que estábamos preparados, de que eso no estamos preparados es más una actitud mental, y que somos mucho más flexibles los docentes, y uno ve ya gobernadores, ministros de educación y ministras de educación saludando a sus docentes y felicitando, porque además todos los educadores del país se pusieron al hombro de la educación desde el 16 de marzo. Entonces hubo un quiebre, y entonces ahí me parece que tenemos mucho para dar. Y por otra línea también, el diseño universal, que es un concepto que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad también adopta como concepto y lo define en su artículo 2, también ha irradiado
planteado en el ámbito de la educación un modo diferente de poder diseñar El aprendizaje. sí, la enseñanza, ¿no? Ujú. Y eso también es interesante, ¿no? El poder pensar lo que algunos arquitectos, ¿no? Como fue Mays allá por los años 70 y que fue progresando, intentó de romper con este esquema de adaptar, ¿no? Determinados edificios, determinados diseños en los arquitectos y pensar en un diseño universal. Bueno, eso se puede irradiar también al ámbito educativo y pensar no solamente en un sistema educativo con diseño universal, sino también una escuela, un aula con diseño universal, ¿no? Y bueno, y esas también son cuestiones Que, para que, pensar que ahora. toma, que sería, que ese diseño universal para el aprendizaje que vos decís, toma en cuenta la diversidad, digamos, la diversificación curricular, Sí, ¿no? Habla la un poco variedad, de esto. también la El diseño diversidad de. curricular, que se amplifique, que sea más, de más flexibilización, Sí, ¿no? el diseño universal lo que tiene en cuenta más es la diversidad de personas que tenemos. Vuelve sobre este famoso concepto de normal y anormal que fue creado, que fue inventado y que todos crecimos con esto. En principio rompe esto y entonces piensa en diseños que son utilizables por muchas más personas y entonces piensa en la variedad de seres humanos que hay, ¿no? Hay seres humanos que son más rápidos, más lentos, hay una variedad en cuanto a contextura física y de fuerza, hay una variedad en cuanto a altura, es decir, no hay un estándar, y tampoco no hay un estándar cognitivo, porque eso también depende de una No. cuestión cultural. Entonces, se generó todo un sistema, y como Tomlinson y muchos autores también habla, una industria a través de lo que es, lo que fue y lo que se construyó como educación especial, y que bueno, que eso es lo que tenemos que repensar, ¿no? Bueno, creo que esas son cosas que nosotros tenemos que repensar fuertemente, desde qué lugar se construyó la educación inclusiva, la educación especial, incluso en nuestro país, ¿no? Cómo se generó. Estaba pensando en uno de los últimos libros de nuestro querido Gabo Ferro, que partió hace poco, y bueno, y que también él plantea claramente ahí cómo se construyó la educación especial en la Argentina, ¿no? Esto, digamos, desde la convención es tomar la diversidad como un valor. Digamos, las personas con discapacidad vienen como a interpelar las escuelas tradicionales, digamos, que tienen un sistema más tradicional, homogenizador, digamos, más graduado, anual, donde en 9 meses tienen que parir un concepto, ¿no? Y las personas con discapacidad vienen como a interpelar esto y poner, bueno, en movimiento, a ver cómo le enseño yo a esta persona, y la inclusión no es esto de 30 chicos y bueno, separo estos 3 y hago una adecuación curricular, digamos. Se trata de otra cosa, de tomar el valor de la diversidad, de lo humano, y no, digamos, poner el foco en la deficiencia, sino en las barreras del contexto, que abarcan, como vos decías también, el tema no solamente, digamos, del contexto edilicio, sino también del contexto digamos, pedagógico, vincular, porque es tan importante, digamos, también los intereses de los alumnos y la interacción que debe darse entre ¿no? Cuando el docente plantea una tarea, por ejemplo, qué importante es, bueno, pongo este material y que cada uno digamos, desde su lugar pueda, a través de la investigación, ver que llega a ese resultado, ¿no? Y valorando los procesos y no los resultados también. Sí, Eso tal qué cual, tal cual. importante, ¿no? Ese cambio de mirada, de cambiar que la diversidad como valor y la discapacidad es como, no, como si no fuese un valor, porque se mira la deficiencia, ¿no? El déficit, Claro, bueno, digamos. si algo Y hace también hay un... Si hace algo No, la no, sí. resolución 311 es precisamente correr la mirada del déficit, al correrse el modelo médico,
y plantear la mirada desde el modelo social, está mirando precisamente las barreras que existen, y las barreras están en el contexto, ¿sí? Las barreras están en la pedagogía, están en la enseñanza, están en los recursos, están en la didáctica, y están ahí las barreras. Y no solamente para los alumnos con discapacidad, están para muchísimos alumnos, ¿no? Yo siempre pongo los ejemplos, el ejemplo de la población, de la colectividad gitana, que es una población nómada y que en general no está asentada en un lugar, sino que se mueve de un lugar a otro. Y sin embargo nosotros tenemos normativas que exige, ¿no?, que tiene que quedarse en el lugar y que no se puede modificar. Yo creo que en general las soluciones que nosotros mismos, es decir, la propia humanidad, gracias a la lucha, ¿no?, y al activismo de las personas con discapacidad, las soluciones que encuentran para las barreras que siempre se han presentado a las personas con discapacidad ofrecen alternativas de solución a todas las personas, ¿sí? Las rampas que vinieron a modificar las barreras, por supuesto que no solamente fueron para las personas usuarias en sillas de ruedas, fueron las personas para las mamás, para... y lo mismo viene a ser exactamente ahora el planteo de la educación inclusiva. No es tanto cuestionar la escuela de nivel, sino que es más una mirada de reflexionar. ¿Qué pasa? Que nosotros seguimos con un mismo con una misma escuela, ¿sí?, con un mismo currículum, desde hace más de 150 años. Esta pandemia vino a poner en vilo también este currículum, ¿no? Vino a poner en vilo los rituales en el ámbito educativo, ¿no? Cuando teníamos ciertos puntos como importantes y no teníamos otros que eran valores inclusivos, ¿no? Como la solidaridad, la cooperación, el trabajo en pareja, el trabajo en equipo. Y eso no solamente de los alumnos, de los profes también. Para hacer un sistema, una escuela inclusiva, nosotros además de tener valores para generar una cultura inclusiva y promoverlo, tenemos que aprender a trabajar en equipo, en pareja pedagógica, en ser más, en romper esquemas, ¿sí?, en romper ese esquema de aula que en la que estudiamos vos y yo, donde estábamos uno detrás del otro y de que no se podía compartir, no, al contrario. Esta pandemia también vino a hacernos pensar que qué nos pasaban con esos valores. ¿Cómo es que nosotros estamos, en lugar de promoviendo la cooperación, la solidaridad, valores inclusivos, promovíamos la competitividad? Entonces, eso me parece importante que se tenga en cuenta y que los derechos de las personas con discapacidad, junto con otros grupos que han sido excluidos de las aulas, bueno, ponga en funcionamiento esta necesaria reflexión para poder cambiar estas prácticas, ¿no? Y ahora las familias que se encuentran en situación donde no les dan la vacante a sus hijos en la escuela que le queda a 2 cuadras, que le corresponde a su, digamos, a su jurisdicción, y que tienen que ir a otra escuela y terminan en una escuela especial porque no los incluye, digamos, ¿cómo pueden hacer uso de la resolución, digamos, para que esos derechos, y además la preocupación que les genera a la familia, ¿no? Yo acompaño a familias, digamos, donde va un hijo a ser depositado a la escuela cuando no hay un lineamiento institucional, ¿no?, bajo el paradigma del modelo social de la discapacidad y de esta resolución, porque muchas escuelas no la saben. Yo tengo casos de familia donde no le han aceptado la vacante, o cuando tienen que pasar los invitan a irse a otra escuela porque el colegio no tiene los recursos, o el chico no se adapta a esa escuela. ¿Cómo hace una familia para esas barreras que se le presentan? Porque por un lado va la resolución, bárbaro, lo dejan estar y demás, pero la escuela no tiene ese lineamiento, la escuela lo tiene como un depositario, digamos, ¿no? Porque eso también hay que tomarlo en cuenta por la emocionalidad del chico, que eso lo puede perjudicar emocionalmente y retraer en su aprendizaje y en sus, digamos, en la participación y en la vinculación con sus pares, digo, porque si no hay un trabajo mancomunado, digamos, donde estamos todos orientados hacia lo mismo, se genera mucha angustia en las familias. ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo, digamos, la familia puede usar esa resolución? ¿Y cómo hacer para exigirle al colegio que adopte
esa resolución? ¿Se puede o estoy diciendo algo que no, que es No, imposible? bien, dos cuestiones. En primer lugar, ninguna familia va a dejar un hijo en una escuela que no lo acepta, que no lo quiere tal cual es, ¿no? Nadie no lo dejaría ni en la casa de un vecino que no lo acepte tal cual es, ni menos en una Ujú, escuela. Entonces, eso es un primer punto. Por eso es tan necesaria la capacitación que tienen que dar los ministerios de educación en cada una de las provincias, incluida Cava, ¿sí? Cuando digo jurisdicciones, las sí. provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Porque además es obligatorio. Eso también está planteado no solamente en la Convención, sino en la Observación General número 4, que es uno de los Ujú, sustentos del artículo 24, pero de la 311 también. Entonces, ese es un punto importante. Por el otro lado, las familias lo pueden exigir a través de, primero haciendo la denuncia de discriminación en el INADI, ¿sí? Esto es ujú. importante. Uno puede hacer esa denuncia de discriminación en el INADI. Creo que es importante hacer una nota a los ministros de Educación, porque corresponde que los ministros estén en conocimiento que nos está llevando adelante el cumplimiento de una normativa para el cual cada uno de los ministerios adhirió a nivel nacional. Entonces, Nacional. eso es importante. Y por el otro lugar, las familias pueden hacer una presentación a nivel judicial. Muchas de estas, incluso la 311, vino a dar respuestas a un juicio que hubo, que fue muy conocido en Buenos Aires, que le negaron el título a un estudiante con discapacidad, porque eso también lo prevé esta resolución. Es decir, que tienen muchos mecanismos para poder hacerlo. Y en general lo que hay que buscar es un trabajo mancomunado, ¿sí? Ujú. El punto es desde la familia, te lo planteo yo, porque por lo general, por lo menos a las personas que yo acompaño, las familias, sienten un cierto verticalismo, digamos, en las escuelas, tanto especiales como escuelas tradicionales o comunes, digamos, y qué interesante es esta resolución que viene a dar cuenta de la interacción, de la articulación entre la escuela especial y la escuela tradicional, donde hoy se llama, bueno, la maestra pasó de maestra integradora a ser pareja pedagógica y donde y las dos planean el aula y que ningún chico quede afuera. Digo, qué importante, y me parece que hay no hay información respecto a esta resolución. Yo he hablado con maestras, con docentes, con psicopedagogas, y realmente no la conocen. Digo, wow, y ahí es cómo se va con esa puja del uno a uno, ¿no? Como lo Por estás eso haciendo vos desde tu lugar, digo. sí, hay que darle difusión. Bueno, el CISNE, por ejemplo, que tomó dar una capacitación y que permanentemente, bueno, brinda información al respecto, sí la ha difundido. Artículo 24, que es una organización a nivel nacional, también la ha difundido fuertemente. Vos estuviste publicando el video bueno, que yo les pasé en el curso también, porque me parece importante que se difunda. Y bueno, todos tenemos que poder difundirlo, porque es importante, primero, que se conozca, segundo, solicitar a los gobiernos que capaciten y que formen, pedir el cambio en la formación inicial de los docentes. Eso también es muy importante, porque si seguimos capacitando docentes en el ámbito de la especialización, por supuesto que eso también genera dificultad. Si nosotros seguimos capacitando docentes desde el modelo médico, por supuesto que los cambios van a ser mucho más lentos, ¿sí? A mí me pareció muy importante algo que vos dijiste, bueno, en el curso, que fue esto, ¿no? Que más allá del diagnóstico, que uno no necesita saber un diagnóstico, porque un mismo diagnóstico en diferentes personas, o sea, es nada que ver un chico con otro. Digo, qué importante saber esto y entender que, digamos, si bien es un cambio muy paradigmático y digamos, quizás necesite políticas públicas para que haya una sola, digamos, formación docente que sea de formación de docentes inclusivos, ¿no? Que puedan habitar a todos los alumnos, más allá de su condición, ¿no? Desde su parte, digamos, de potencial y como valor y aparte como derecho, ¿no? Cómo
estamos como muy lejos a eso, ¿no? Porque eso también segrega, ¿no? Maestras especiales, maestras integradoras. Sí, depende, no estamos muy lejos, depende de qué provincia estás hablando. Muchas provincias, como en el caso de La Pampa, por ejemplo, que nosotros desde el año 2004 estamos trabajando ya con una dirección de educación inclusiva, pues, por supuesto que te diría que el 98, casi 99% de los estudiantes con discapacidad, que antes eran matrícula de las escuelas especiales, que además acá no se llaman más escuelas especiales, se llaman escuelas de apoyo a la inclusión, se encuentran en las escuelas de nivel. Y como la provincia de La Pampa, sé que hay avances en otras provincias, entonces también esto muestra de algún modo de que es posible, de que se puede hacer. Hay estudios permanentes de investigación, hay una capacitación, Naciones Unidas, la UNESCO en realidad acaba de sacar un documento que yo lo publiqué en mi Facebook también hoy, a raíz de lo que se espera de la formación de los docentes, ¿no?, para la inclusión. Es un documento que publica a raíz del monitoreo que viene haciendo para la inclusión educativa UNESCO, y bueno, y plantea puntos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? La formación de los docentes para la inclusión no debería ser una asignatura especializada, lo dice claramente, porque si nosotros no nos van a alcanzar las especializaciones, porque además, claro, con un etiquetamiento como el que se hizo, entonces hay que romper con esa lógica, ¿sí? Porque ahora hay, bueno, hoy por hoy vivimos en un mundo, digamos, donde vivimos sobre la sobreactividad, no nos permitimos el ocio, el aburrimiento, estamos con esta cosa, esta vorágine del hacer, y entonces cualquier chico, digamos, viéndolo cada uno desde su, entre comillas, normalidad, es un poco más acelerado y qué sé yo, qué sé cuánto, ya se lo encuadra dentro de una etiqueta, de hiperkinético, de hiperactivo, ¿no? Y bueno, estas etiquetas hacen que los padres después estén totalmente desorientados y que las escuelas no quieran romper, digamos, su estructura para armarse frente a esta posibilidad, digamos, de incluir a todos y encontrar dentro del contexto, digamos, los dispositivos para que ese chico que quizás es más inquieto, ¿no?, pueda resolver eso que le pasa, dándole herramientas, recursos, ¿no? Eso me parece que Sí, también es que es algo importante. el problema no es del chico, el problema es del contexto, ¿sí? No es que Claro. sea un chico más inquieto, menos inquieto, un chico que aprende más rápido. No, el problema es la estrategia de enseñanza que organizo en el ámbito escolar y entonces el problema es la estrategia de enseñanza. Por eso es tan importante poder reflexionar sobre esa práctica y recién decía una de las personas que está participando, ahora se me fue, pero totalmente de acuerdo, hay Sí. que capacitar a los docentes, sí, en todos los ámbitos, para todos los niveles, inicial, primaria y secundaria. Esto es así, la capacitación es más que importante. Ahora, vos, digamos desde tu lugar, que bueno, siempre estuviste en el área de discapacidad y demás, digamos, la iniciativa, digamos, de la escuela donde vos nos contabas del INDEX y demás que adoptaron y que adoptan este modelo, digamos, no de escuela especial, sino de escuela de apoyo a la inclusión, digamos, es una iniciativa que toma la dirección, digamos, las Sí, sí, escuelas. en el Digamos, año ¿cómo pueden 2004, empezar a ayornarse con todo esto, no? sí, Digo, yo casi, ya para ir cerrando, Celia, sí, en el sí, año sí, 2004 se inició en la provincia de La Pampa, bajo mi dirección, la Dirección de Educación Inclusiva, ¿sí? Con lo cual, desde ese año, o sea que llevamos 16 años ya, trabajando en esa estrategia. En aquellos años ya se participó con un documento tan importante como fue, que es un documento para reflexionar, el índice para la inclusión, un elemento clave, ¿sí? Diseñado por Mel Einscon y por Tony Booth, y que lo aplicamos acá en una selección. Hoy yo me encuentro con Mel Einscon dando un seminario
para América Latina, junto con Nacho Calderón y con Pamela Molina, que lo damos por diferentes países, para promover precisamente el desarrollo de una educación inclusiva. Es decir, que tenemos mucho por trabajar, mucho por hacer los propios profesionales del área de educación, pero también las familias y también las personas con discapacidad. ¿Sí? Tenemos mucho para transformar, con lo cual este miedo de nos quedamos sin trabajo, les puedo asegurar que nadie se queda sin trabajo, que al contrario, que hay mucho más trabajo y mucho para aportar por la experiencia que tiene, incluso viniendo desde el ámbito de la educación especial, de donde yo he transitado todos mis años, mucho para aportar, para poder generar estrategias y escuelas más inclusivas de nivel y trabajando corresponsablemente como marca la normativa, ¿no? Más codo a codo, más un enriquecimiento mutuo, porque la escuela común tiene mucho para aportar, la escuela de nivel tiene mucho para aportar, mucha experiencia y también desde el ámbito de la educación especial mucho para aportar. Y con mejores resultados para los estudiantes que muchas veces están en riesgo de quedar fuera y que se van fuera de la escuela cuando no tienen los apoyos que necesitan para poder transitar esa escolaridad. Bueno, yo no te quiero quitar más tiempo, te quiero agradecer y lo que a mí me encanta de todo de este conocimiento que vos permitís brindarlo y promoverlo, es que siento como que hoy se está cuestionando el docente y que se está replanteando, repensando la forma de enseñar, ¿no? Cuando uno desde siempre, la culpa es del chico que no aprende, él es el que no puede, él es el que no encaja, digo, qué importante y qué esperanzador es para las familias, que podamos, que las escuelas, desde las instituciones, estén replanteándose esta nueva mirada y hacer mea culpa, ¿no? Digamos, de ver, ¿por qué este alumno no aprende? ¿Qué hago yo para que este alumno no aprenda? ¿No? Cuando lo normal es que te digan, no, tu hijo no alcanza los objetivos, digamos, porque hay una realidad que nos supera, digamos, más allá de los ideales o de las buenas intenciones que tengamos. Digo, ¿no? Eso me parece para resaltar muchísimo. Yo creo que más que buscar culpables, porque a veces no te habilita a encontrar soluciones, me parece que en primer lugar hay que pensar en eso, que el estudiante nunca es el problema. Eso es una premisa básica. Eso lo planteaba ya la Declaración de Salamanca y muchos otros autores antes, incluidos los latinoamericanos que lucharon por una educación para todos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente después el discurso imperante hizo que se buscara fuertemente este concepto de anormalidad y entonces los que no se consideraban normales estuvieran fuera. Entonces, lo que habilita nuevamente esta mirada por un sistema educativo inclusivo es empezar a pensar de que existen otras alternativas, de que yo puedo pensar una enseñanza que sea inclusiva, sí, que sea para todos, que tenga un diseño universal, ¿no? Y que me permita poder enseñarles a todos, ¿no? Cada uno después verá el modo en que lo puede ir aplicando. A mí como directora, el mejor recurso que pude hacer es construyendo colegialidad, si querés, con los otros directores con los cuales teníamos que trabajar en conjunto y capacitando fuertemente a los docentes de nuestra escuela de apoyo a la inclusión, generando un espacio de desarrollo profesional para también poder posicionarse desde otro lugar la vieja estructura, ¿no?, del docente de educación especial. Sí, no, la verdad que me emociona haberte escuchado, sobre todo haberte dicho esto bien claramente: los chicos no son responsables de lo que no aprenden, digamos, y que esto de aceptar, digamos, el derecho de ser lo que cada uno es y lo que cada uno puede, como niño, como persona, ¿no? Y alejarnos de esta cultura capacitista, que lo único que se le ha dado es la importancia de la inteligencia racional, deductiva, intelectual, y nos olvidamos de las inteligencias múltiples, la emocional, la sensibilidad, la empatía, digo, que son valores que luego que cuando uno los adopta son inamovibles, ¿no? Porque nos genera un valor humano
y eso después nos va a permitir desplegarnos en todos los ámbitos, ¿no? Con esto que decís vos, con la cooperación, con la corresponsabilidad, digamos, dejando los egos de lado profesionales para unirnos y caminar hacia un mismo lado. Yo realmente te agradezco, estoy feliz de haberte tenido y, bueno, seguir haciendo el curso, y cuando hagas más voy a seguirte, porque mi deber como profesional es estar al tanto para poder darle recursos a la familia, y si no los tengo, no las puedo orientar o acompañar, ¿no? A reclamar sus derechos, del derecho para sus hijos también. Así que, Silvia, no te quiero quitar más tiempo, sé que estás a 1000 siempre, y te agradezco un montón. No sé si querés dar algún último mensaje a las familias, a los docentes que nos estén mirando. Bueno, gracias, muchas gracias, Celia, por tu invitación. Para mí un placer, bueno, haber compartido con vos esos encuentros en el Cisne. Seguramente esa capacitación en el Cisne va a continuar, y creo que también es muy útil porque ayuda, como decías vos, a estar más informado en diferentes temas. Y bueno, agradecerte sobre todo porque ayudás en algo que también señala la Convención, que es dar difusión en materia de derechos de las personas con discapacidad, como es esta de la 311 y sus implicancias en la educación. Así que veo que hay gente de todos lados, de La Pampa, de Santa Cruz, y de Buenos Aires también, así que, bueno. Así que, bueno, el curso se va a volver a dar. Sí, seguro. El curso se va a volver a dar, así que la gente puede ponerse en Periódico El Cisne para poder ver tus artículos, seguir tu Instagram, ¿lo querés decir? O para que la gente te siga. Nunca me acuerdo, pero creo que es Silver Zanelli, ¿no? Me parece que así se llama. Silver Zanelli. Y en Facebook, que es sino que me lo pidan y... Sí. En mis artículos es en Silvia Laura Barzanelli, y ahí publico en general todas las novedades, los artículos, las investigaciones que van saliendo, las difundo por esa línea porque me parece importante también. ¿Sí? No, es que es fundamental, ¿no? Es fundamental hacer cumplir las normas y que la información llegue, porque si no uno va a los ponchazos. Yo sinceramente te digo, no conocía la resolución 311, aparte de ser profesional, tengo un hijo con discapacidad y a mí me han rechazado vacantes. Entonces, esto hoy para mí es como, wow, y necesito que la gente lo sepa, para que no pase lo que yo pasé, digo, ¿no? Y que bueno, y no tomarlo como algo negativo, sino como, bueno, al colegio acercarle, ¿no? En la 311, se pueden comunicar con vos, no sé, una escuela para preguntarte, asesorarse. Sí, cómo no, ningún problema. Bueno, bueno, Silvia, no te quito más tiempo, te mando un beso enorme y bueno, el sábado nos vemos en el curso. En el curso. Te mando un beso, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, gracias a todos los mensajes, todos los que estuvieron, y bueno, un poco el compromiso es seguir asumiendo la responsabilidad de la promoción desde la convención, donde estoy alineada, agregando esta resolución que es tan importante. Cualquier consulta que tengan, yo oriento a familias, acompaño en casos puntuales, también procesos personales, y bueno, todo lo que yo pueda hacer para que la gente esté informada y pueda tener otras formas de defender estos derechos tan importantes para las personas con discapacidad y la inclusión en general, que es realmente no solamente la diversidad incluye son las personas con discapacidad, sino a todos, las diferentes etnias, culturas, lenguas, abarca un montón de personas. Así que bueno, les agradezco que hayan estado ahí, les mando un beso y cualquier cosita quedo a su disposición.